hermanos y amigos, seguimos. Como lo prometido es deuda, hoy seguimos con lo que dijimos al final del otro vídeo anterior. El ser de Jesús y el hacer de Jesús. Bien. Cuando pensamos en Jesús o hablamos de Él, ¿qué es lo más importante y decisivo? ¿Quién fue Él? ¿Y qué hizo Él? Ha sido incansable el trabajo de investigación y búsqueda para alcanzar una comprensión nueva y más totalizante de la cristología. De forma que esta nueva dimensión en el planteamiento y realización del hecho cristológico puede ser y será imparable en el futuro. Esto es lo que modestamente pretende mostrar estas reflexiones sobre su título. ¿Es el Evangelio la Iglesia? Hasta ahora, en efecto, la cristología ha sido el eje y el centro de la fe dogmática o fe confesional, como conjunto de formas especulativas, que son el objeto central de nuestra fe. Pero, sabiendo que son fórmulas que pueden ser íntegramente aceptadas y sin embargo aceptadas de tal forma que a la hora de la verdad y en el conjunto de la vida pueden resultar fórmulas muertas, vacías, inadecuadas para determinar lo que somos, nuestra identidad y la corrupción que eso lleva. Nuestra forma de vida, nuestras convicciones y costumbres, y en todo caso resultar ser fórmulas incapaces de arrancar de nuestras vidas la responsabilidad, la hipocresía, la deshonestidad, y no hay que decir por supuesto, la corrupción. De sobra sabemos que con frecuencia se encuentran en la vida personas que creen en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, pero que al mismo tiempo integran también y hacen suyos no pocos hábitos de vida profesional, de política, ética familiar, que no son precisamente ejemplares, no dan ejemplo en esas dimensiones. Por eso me pregunto muy seriamente, ¿no es posible encontrar una fórmula, una cristología que entrañe en sí misma y pueda ser auténtica y real, no solo cuando cambia nuestra manera de pensar, sino cuando cambia también nuestras vidas y nuestra relación con Jesús resultan tan peligrosas como fue para el propio Jesús su vida, que lo llevó de manera irremediable a morir en la cruz. Dicho de forma más clara y sencilla para que nos entendamos, ¿qué es lo más importante y decisivo para el cristianismo y para los cristianos? ¿Lo que fue Jesús o lo que Jesús hizo? ¿El ser o el hacer? ¿Cuál de estos dos verbos es el más
determinante para la Iglesia. Lo exponemos. Creer en Jesús y seguir a Jesús. Para responder a la incómoda pregunta sobre el ser y el hacer de Jesús, no de nuestras ideas o de nuestra inconsciencia o conveniencias, sino desde el Evangelio, es necesario recordar que en los 4 evangelios canónicos encontramos 2 verbos que se destacan cuando se trata de señalar y explicar cómo los seres humanos podemos relacionarnos con este Jesús. Estos 2 verbos son creer, piteu, en Jesús, y seguir, akoloteo, a Jesús. O sea, la fe en Cristo y el seguimiento de Jesús, si nos atenemos al lenguaje que se suele utilizar en los ambientes eclesiásticos y teológicos, la fe que se estudia como eje determinante de la teología dogmática y el seguimiento que como experiencia carismática escatológica se ha desplazado de la dogmática al hambre propio de la espiritualidad, lo cual es sin darnos cuenta de que hacemos un procedimiento aparentemente correcto y digno de marginar el tema capital y constructivo de esta teología o cristología. Un tema enteramente básico que enseguida pretendo analizar detenidamente, porque solamente así podremos los cristianos devolver el seguimiento de Jesús, la dignidad de Jesús, la importancia y la significación que tiene para nuestras vidas y también para la vida de la Iglesia. Digo, lo primero que debíamos tener presente los cristianos al reflexionar sobre este asunto es que los evangelios sinópticos se habla durante más del seguimiento de Jesús que de la fe en Jesús. El seguimiento predomina al conocimiento. Es un hecho notable. El verbo seguir, alocuteo, aparece 90 veces en el Nuevo Testamento, de la que 73 textos se refieren al seguimiento de Jesús. Aquí es importante tener presente que el verbo alocutu, en sentido figurado, significa ser discípulo, ir en seguimiento de alguien, ya que el Nuevo Testamento, ambos significados se aplican al seguimiento de Jesús. Sin embargo, en las cartas de Pablo se menciona una sola vez el verbo seguir, en 1 Corintios 10:4, para aludir a la roca que acompañaba a los israelitas en el desierto y que de forma figurada representa a Cristo. Lo que invierte el significado del verbo. No se trata de que el pueblo siga a Jesús, como se indica en los evangelios, sino que Jesús sigue y acompaña al pueblo. Lo que importa es tener muy claro, hermanos y amigos, el significado fuerte del verbo seguir, que se define como caminar tras o con alguien, que marca el itinerario manteniendo la cercanía a él. Notablemente y con mayor frecuencia, este verbo se refiere con vigor a una relación personal. Es relación personal con Jesús. Una relación única y totalmente totalizante que invade la vida entera y es la fuerza que da sentido a la forma concreta de vida que cada seguidor asume y hace suya. Concretando más este tema fundamental,
Mientras que el seguimiento de Jesús se menciona en los evangelios sinópticos 73 veces, del problema de la fe solamente habla 36 veces. Pero lo llamativo y chocante no es que los evangelios hablen del seguimiento más del doble de veces que lo que menciona la fe. Lo que sorprende y escandaliza, y no se acaba de entrar en la chinostra, en la cabeza, es que cuando el Evangelio se refiere a la fe de los discípulos, lo que dice es que Jesús repremia a aquellos hombres por su falta de fe. Esto ha dicho y repetido en diversas ocasiones por distintos motivos en el Evangelio, lo cual significa que mientras el seguimiento de los discípulos fue en vida de Jesús un hecho que el propio Jesús reconoció como verdadero aceptar la afirmación de Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, decía Pedro, y te hemos seguido. Marcos 10, 28. La fe de aquellos mismos discípulos se suele mencionar como un problema que ellos, en vida de Jesús, nunca tuvieron resuelto. Eran hombres de poca fe, le dijo Jesús, tan poca que no llega a ser ni como un grano de mostaza, siempre con dudas, miedos, inseguridades, como queda patente en los textos citados que hemos dicho arriba. Si nos atenemos a lo que destacan los evangelistas en sus relatos, cuando nos informan de cómo fue el encuentro de Jesús con los discípulos y con la gente, el encuentro no se expresa mediante la fe, sino mediante el seguimiento. De la gente se dice que lo siguieron gran multitudes. Y cuando los relatos se refieren a la relación con los discípulos, lo que se destaca es el mandato de Jesús: sígueme. Lo mismo que le dijo Jesús al joven rico, o lo que afirmó Pedro cuando un hecho ya ejecutado por los discípulos: te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Es lo que había hecho inmediatamente los primeros pescadores a los que llamó Jesús cuando estaban trabajando con sus redes junto al lado de Galilea. Jesús no preguntó a aquellos pescadores, como tampoco el publicano Leví: ¿creéis o creeréis o creéis en mí? Jesús fue directamente a lo que consideraba decisivo, la palabra famosa y siempre bien dicha: sígueme. Hermanos y amigos, en todos estos textos, con todos estos relatos, no se habla de una teoría, de una teoría o de una creencia. Si nos presentan un hecho, el de personas concretas o grupos importantes de gente que lo dejaron todo y se fueron con Jesús, un hecho de consecuencia más importante, que solamente se comprende cuando se analiza en su conjunto y con la asombrosa profundidad que lleva consigo. Ya Dietrich Bonhoeffer se dio cuenta de algo que no suele advertir cuando pensamos o hablamos de este asunto grave. Cuando Jesús estaba empezando su ministerio y por tanto aún era un desconocido profeta itinerante, se presenta ante unos pescadores o un cobrador de impuestos y sin más explicaciones le dice: sígueme. Es decir, vente conmigo, pero lo hace tal forma que no les presenta a quienes son llamados ningún proyecto de vida, ni se les explica para que se van a ir con él
desconocido personaje que le llama, ni le ofrece un ideal, un objetivo, un precio, un premio. Lo que relatan los evangelios es que quienes fueron llamados inmediatamente lo dejaron todo y se fueron con Jesús. O sea, dejaron su trabajo, dejaron a su padre, se desprendieron de sus casas, de su familia y de su forma de vida. Es decir, todo. La pregunta es obvia. ¿Qué les quedó a aquellos hombres? En pocas palabras, para terminar este asunto, los seguidores de Jesús perdieron toda seguridad y se los quedó una opción: vivir con Jesús y como Jesús. Es decir, vivir en la unión, en la vinculación o atadura con la persona de Jesús, lo que significa y representa, por muy duro que pueda parecer, un cristianismo sin seguimiento es un cristianismo sin Jesús, el Cristo, una mera idea más un mito. Bien, aquí terminamos este vídeo y empezaremos el próximo vídeo, que será el seguimiento de Jesús, centro del Evangelio. Lo veremos. Hasta luego, hasta siempre. Adiós.